Muy bien, ya estamos grabando, entonces de nuevo bienvenidos, con muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por su asistencia a este segundo CIPAS de la tarea 1. Recordando que CIPAS son las reuniones que se realizan con los tutores que les corresponden a ustedes, ¿vale? Dependiendo de su grupo colaborativo. Es diferente de las webconferencias, que es algo general. En este momento las webconferencias están divididas por zonas. Entonces la webconferencia es una charla que ustedes tendrán con otros tutores y va dirigida a estudiantes de la misma zona, ¿vale? Muchos estudiantes. Y los B-Learning son semejantes a las webconferencias en el sentido de que va dirigido a muchos estudiantes que están divididos también por zonas, que ustedes los pueden tener con tutores que no son los suyos, pero con el adicional de que los B-Learning, cuando ustedes se registran bien, cuando ustedes llenan la asistencia del B-Learning, o sea, cuando ustedes van al B-Learning y llenan la asistencia, al final van a tener, si asisten a los 3 B-Learning, un B-Learning por cada una de las tareas les van a dar hasta 50 puntos. 50 puntos que les pueden sumar para la nota total del curso. 50 puntos adicionales que les pueden ser de mucha ayuda. Entonces, el proceso de e-learning deben ustedes estar pendientes de la inscripción y de la asistencia a los mismos, que son esos e-learning son programados por las zonas, entonces tienen que, justamente cualquier inquietud, tienen que comunicarla con su líder zonal o con la persona que se comunicó con ustedes haciéndoles la invitación. ¿Vale? Solo ese punto allí, importante para que lo tengan en cuenta. Los CIPAS son reuniones con su director, entonces le pueden hacer preguntas correspondientes justamente a su director sobre la tarea. Igual en los demás también pueden hacer preguntas, lo que pasa es que como son reuniones para muchos estudiantes, a veces no están permitidas de pronto tantas preguntas porque son demasiados estudiantes. Entonces el B-Learning es un espacio para que ustedes puedan, si lo necesitan, hacer más consultas. Bien, entonces la temática es la que corresponde a la tarea número 1, la que vamos a ver el día de hoy. Siempre es relevante tener en cuenta cuál es el proceso para la presentación de dicha tarea, cuáles son los pasos. Primero corresponde a la participación en el foro. Es lo primero que se debe realizar en caso de que ustedes no lo hayan hecho aún. Y esa participación comienza dirigiéndose al foro de aprendizaje. En dicho foro de aprendizaje, haciendo clic, entrarán ustedes en el entorno de aprendizaje, entrarán a la opción, habrán varias opciones y una de ellas es el foro. En dicho entorno de aprendizaje encontrarán el foro para la actividad número 1 y allí en el foro ustedes ingresan y se van a encontrar un mensaje de presentación. En este momento pues encontrarán bastantes mensajes ya, mensajes de parte mía donde está la presentación de la tarea y además varios recursos que ustedes pueden utilizar para la realización de la misma. Además de mensajes, en este momento encontrarán varios mensajes ya de sus compañeros, es muy posible. Si es la primera vez que ingresan, lo que deben hacer para esta y para las demás tareas es primero seleccionar una letra entre A, B, C o D. ¿De dónde vienen esas letras? Resulta que la guía de actividades, que es la que tiene los ejercicios a realizar, tiene 4 numerales, o sea, 4 ejercicios a realizar, pero cada numeral tiene 5 letras, A, B, C, D o E. Entonces, una de esas letras es la que deben seleccionar y deben indicarla en el foro. Haciendo clic en responder a uno de mis mensajes, indican cuál es dicha letra. Pueden ser mensajes como los que están aquí ejemplificados. Por ejemplo, donde se saluda y decir se va a resolver los ejercicios A. Son mensajes muy corticos, pero deben, por favor, informar la letra. La información del B-Learning a ustedes les debió haber llegado tanto por el correo institucional como por el correo internos del campus virtual. Además, cuando ustedes ingresan al campus virtual, cuando ustedes van a seleccionar uno de los cursos, allí también debe aparecerles un mensaje indicando que ustedes allí pueden realizar la inscripción del B-Learning. ¿Vale? En el campus virtual también está el enlace para que ustedes se accedan. Para cada uno de los cursos, los que tienen B-Learning, debe aparecerles allí la opción para que ustedes
se inscriban al B-Learning. Deben realizar una inscripción apenas. Si ustedes se inscriben, por ejemplo, al B-Learning de Cali, de la ciudad de Cali, entonces va a haber un B-Learning para la tarea 1, va a haber un B-Learning para la tarea 2 y va a haber un B-Learning para la tarea 3. Ustedes se inscriben solamente una vez. Digamos que ingresaron mañana y mañana se inscribieron una sola vez y ya quedan inscritos para los 3 B-Learning. Entonces allí les deben aparecer tanto las fechas como los enlaces para acceder. En general son enlaces de Zoom, entonces para acceder a la sala de Zoom. Deben estar pendientes de las fechas y ya ustedes cuando ingresen al B-Learning, estén en cada uno de esos B-Learning, el profesor les debe enviar por el chat el enlace para ustedes registrar la asistencia. ¿Vale? Entonces con esa asistencia el profesor es que los puede, pero ustedes deben estar inscritos en el campus virtual. Deben realizar ese proceso para que el profesor le pueda adjudicar los puntos. ¿Correcto? Entonces ese es el proceso para realizar el que les estoy indicando acá, para realizar ustedes el anuncio de cuál es la letra que van a seleccionar. Y esa letra es la que van a respetar a lo largo de su tarea. Esto que les estoy diciendo vale tanto para esta tarea 1 como para la tarea 2 como para la tarea 3. Lo primero que deben realizar ustedes es eso, preferiblemente en los primeros días, para que ustedes ya establezcan cuál es la letra que van a trabajar y sus compañeros no la hagan. El primero que indique una letra es el que tiene derecho a realizar dicha letra. Entonces, por ejemplo, si ustedes seleccionaron la letra E porque les pareció más trabajable el ejercicio del literal E para cada uno de los numerales, entonces van a trabajar la letra E, ya se va a entender, y los ejercicios a realizar son el ejercicio número 1, literal E, el ejercicio número 2, literal E, el 3, literal E, y el 4, literal E. Eso es lo que significa seleccionar una letra. ¿Vale? Aquí un comentario para que tengan en cuenta, cuando ustedes observen la bibliografía recomendada, ustedes verán que justamente les indican allí revisar ciertos textos, ciertos libros, pero un libro puede tener 300, 400 páginas. Resulta que esta bibliografía es más específica porque les indica las páginas a leer. Para cada uno de los ejercicios les van a dar una bibliografía y les indican de esos libros cuáles son las páginas a leer. Entonces deben buscar donde dice PP, allí aparecen unas páginas. Esta va desde la 13 hasta la 27. Esta de aquí va desde la 19 hasta la 28. ¿Vale? Entonces no es todo el libro el que deben leer, son solamente las páginas indicadas. Para que complementen todos los recursos digitales que tengan, todas las webconferencias, todas las grabaciones que tengan, las pueden completar también con estas lecturas, que sería lo ideal, porque eso justamente enriquece más su proceso de aprendizaje. Entonces, como indica acá, una vez realizadas las lecturas, o si ustedes prefieren estudiar con los videos o con las charlas, también una vez justamente ustedes estudiado el tema, ya pueden desarrollar los ejercicios propuestos. Bien, entonces, una vez realizados los ejercicios, pueden ir realizando, por ejemplo, el primer ejercicio, se van al foro, aquí es donde se ubica el foro, se denomina foro de discusión, es el mismo foro donde ustedes presentaron la letra, ¿vale? Sino que aquí pues ya está explícita cómo se ve en el entorno de aprendizaje, cómo se ve ese espacio donde va el foro. Aquí en la parte de arriba que estoy señalando con el puntero es donde está la guía de actividades. Y así va a ser para las demás tareas, solo que va a aparecer aquí debajo, va a aparecer el foro para la tarea 2 y el foro para la tarea 3 van a estar habilitados una vez termine esta primera actividad. Así, entonces, cuando ustedes desarrollen y teniendo en cuenta además las fechas ustedes las encuentran tanto en la agenda del curso como el profesor cuando inicie el foro les debe indicar cuáles son las fechas de la actividad y además aquí debajo del enlace para el foro está la fecha de apertura y de cierre de cada una de las tareas. Se indica además, verifiquen ustedes acá que esta tarea termina el 26 de septiembre, ¿vale? El próximo domingo, y la hora de finalización de la misma. Lo ideal es no dejar hasta el último minuto para entregarla, que recuerden que estamos trabajando con
sistemas, con plataformas de internet, y pueden haber muchos inconvenientes, ¿vale? Puede haber una cantidad de inconvenientes como caída de la plataforma en ese último minuto. A veces como tantos estudiantes intentan ingresar en esos últimos minutos, entonces se puede saturar por unos instantes y resulta que si se pasa la hora, si pasan las 12 de la noche, entonces ya no va a recibir más su trabajo. Lo ideal entonces es máximo unas horas, lo recomendable, unas horas antes de esa hora de cierre, ustedes ya tengan su trabajo allí, tengan la tranquilidad de que ya está enviado para calificar. Correcto, entonces ustedes ingresan al foro, después de ustedes presentar cuál es la letra que van a trabajar, deben desarrollar cada uno de los ejercicios. En la guía se propone que ustedes envíen un aporte, o sea, envíen el desarrollo del ejercicio a ese foro, uno por cada uno de los ejercicios. Sin embargo, hay estudiantes que prefieren hacer varios en un solo archivo. Hay estudiantes que prefieren dejar de pronto desarrollar dos, tres, inclusive los cuatro, y ya allí realizar el envío. También es posible, ¿vale? O si quieren, ustedes pueden ir enviando, desarrollan el primer ejercicio, lo envían, el segundo lo envían al foro, que es el lugar donde ustedes podrán recibir una retroalimentación. Retroalimentación es una revisión e indicación de los posibles errores que tengan, o si no tienen que realizar ninguna corrección, perfecto, también se les debe indicar. Entonces, el foro es un espacio, además de para indicar la letra, para que ustedes reciban también tanto informaciones sobre la tarea como informaciones sobre la revisión de cada uno de sus ejercicios. Se indica también acá que es conveniente y es algo que les debe servir a ustedes no solo para esta tarea, sino para las demás tareas de su carrera. Y en general, cuando uno tenga que enviar archivos, lo más conveniente es que el nombre del archivo tenga la descripción de lo que está allí desarrollado. Entonces aquí, por ejemplo, se está indicando si este es el nombre del archivo o un ejemplo de nombre, que en ese archivo está desarrollado el ejercicio número 1, se indica que trata de la unidad número 1 y después de último va el nombre de la persona que realizó dicho archivo. En este caso, para nuestra situación sería el nombre del estudiante. Entonces es muy conveniente cuando ustedes envíen información a una persona, a una organización, a una entidad que vaya a recibir muchos correos, que su correo vaya con sus datos, con su información. No tiene que ser algo muy extenso tampoco, pero sí por lo menos que tenga su nombre y que tenga una indicación de lo que trata dicho archivo. ¿Vale? Entonces es algo que justamente les recomiendo muy amablemente que lo tengan en cuenta porque les puede servir. Trabajar en orden justamente evita de pronto muchos inconvenientes a futuro. Entonces en el foro deben realizar los aportes si no los han hecho aún. Si ya los hicieron y de pronto no les he retroalimentado, es porque yo descargo de todos los foros, voy ciertas fechas, voy descargando archivos y voy retroalimentando, tan pronto me sea posible retroalimentando, todos al mismo tiempo. Entonces, si ya lo enviaron de pronto, yo espero este fin de semana enviarles las retroalimentaciones. Y tengan en cuenta una cosa adicional, solo se van a recibir retroalimentaciones hasta 3 días, yo también eso se los voy a enviar hoy, para que lo tengan en cuenta, que se van a recibir retroalimentaciones hasta el próximo jueves, 3 días antes del cierre de la actividad. Esto ya está establecido en las normas del curso para que el tutor tenga tiempo de revisar sus ejercicios, sus últimos aportes, tenga tiempo de revisarlos y que ustedes, una vez el profesor los revise, tengan tiempo ya de hacer las correcciones y enviar hasta este 26 de septiembre ya la versión final. ¿Vale? La versión final sí van a tener plazo hasta el próximo domingo, como está en la guía de actividades y como está en la agenda del curso. Eso naturalmente se respeta, pero las retroalimentaciones, o sea, ustedes pueden enviar archivos al foro hasta el próximo jueves. Porque recuerden que ustedes deben entregar ya la tarea, la versión final del curso la deben entregar es en el otro entorno, el llamado entorno de evaluación. Entonces, que está a la derecha, que dice evaluación, entonces ustedes hacen clic. Deben entregar un archivo, ¿vale? De Word o PDF
donde ustedes lo nombren también. Aquí está indicada la forma más correcta de nombrar los archivos. Entonces, este es un ejemplo, pero ustedes indican el código del curso, indican cuál es su grupo colaborativo, indican cuál es la tarea que ustedes están entregando y además indican su nombre. ¿Vale? Es algo que les recomiendo lo realicen. No es una camisa de fuerza, pero es muy, muy conveniente, muy, muy recomendable que lo hagan porque así se van a acostumbrar ustedes a hacerlo. Y más adelante sí se lo van a solicitar de una forma obligatoria para que ustedes justamente entreguen las cosas tal cual, ¿vale? También es algo conveniente que se adapten justamente a lo que la organización está solicitando. Entonces, les recomiendo que de una vez ustedes ya se acostumbren a entregar los archivos nombrados como se los están solicitando. Esto está también en la guía de actividades, esta indicación para nombrar los archivos. Voy a leer la pregunta de Luis. Cuando el trabajo final pesa más de lo estipulado en la plataforma, ¿se puede enviar en formato PDF? Sí, normalmente, sí, la idea es que lo envíen o en Word o en PDF. Esta tarea, por ejemplo, y pide un video. Normalmente los videos pesan mucho. Entonces, lo que les está pidiendo allí es el enlace del video. O sea, que si ustedes tienen el archivo del video, deben subirlo a una plataforma como por ejemplo YouTube, que permite subir gratuitamente los videos y ustedes envían el enlace. Entonces, normalmente no les va a pesar más. Pero si de pronto ocurre que el archivo les pesa más, entonces lo pueden enviar, claro, lo pueden enviar en PDF, en formato PDF. Ustedes deben revisar al pasarlo a PDF que se vea bien toda su información y una vez hecho eso, sí lo pueden enviar. ¿Vale? Con mucho gusto. Entonces, ese archivo final debe tener los ejercicios resueltos, pero además de ello debe tener una portada, porque es un trabajo que ustedes están entregando, una introducción al trabajo que van a entregar, pero algo muy simple, ¿vale? No debe ser más de unas cuantas líneas, no se preocupen por ello, que sea una introducción muy simple, unos objetivos, para que ustedes por favor no se vayan a estresar con esa parte. Lo más importante es que tengan los ejercicios, pero sí se acostumbren también a que los trabajos deben tener estos elementos. Entonces, una introducción, unos objetivos, el desarrollo de los ejercicios, naturalmente, que es el cuerpo del trabajo, unas conclusiones, algo también muy breve, donde ustedes den una opinión sobre su trabajo, y por último, unas referencias bibliográficas. Pueden utilizar las mismas referencias que se encuentran ustedes en la guía de actividades o en la rúbrica, o en el sílabus del curso. ¿Vale? Allí en el campus ustedes van a encontrar las referencias. Pueden utilizar esas mismas referencias. Verificar que están en el formato APA. Entonces, esto se empieza a pedir también desde el primer curso para que ustedes se acostumbren a los formatos de referenciación. El más utilizado o uno de los más utilizados es el formato APA. Las normas APA que indican una serie de reglamentaciones para la entrega de trabajos, textos, tesis. Bueno, eso son una serie de reglamentaciones. Aquí se les está pidiendo que tengan en cuenta esas normas APA, que las vayan aprendiendo porque a futuro también les servirá mucho. Entonces, es algo también que ustedes deben ir adoptando desde estos momentos iniciales de su carrera. ¿Correcto? Eso en cuanto a la entrega. Y por último, en esta primera parte, les debo recomendar que existen diferentes software que se denominan antiplagio. Para esta tarea se va a utilizar un software, la universidad establece la utilización de un software llamado Turnitin. Ese software compara su trabajo con trabajos con miles de trabajos de internet, y dichos trabajos, o sea, la comparación consiste justamente en indicar cuando esos trabajos tienen similitudes. Entonces van a comparar su trabajo con miles de trabajos de internet y van a indicar, este trabajo tiene coincidencias con determinados trabajos y se puede hacer la verificación. Qué pena con ustedes, regálenme 10 segunditos, ¿vale?
Regáleme 10 segunditos, 10 segunditos, ya regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias. Entonces, ese software antiplagio justamente constata que su trabajo sea igual o diferente a otros trabajos. Naturalmente, los trabajos pueden tener similitudes, por ejemplo, en portada o de pronto en referencias. Eso es válido y él va a notar que son iguales, pero uno puede verificar, va a verificar va a verificar que los trabajos, que las similitudes corresponden a similitudes naturalmente entendibles, entonces eso no va a corresponder a un plagio. Pero cuando son similitudes en cosas que deben ser personales, o sea, que deben ser particulares para cada estudiante, como la definición de las proposiciones simples, entonces allí ya van a haber similitudes. Pregunta, ¿el enlace del video lo podemos adjuntar en la última página del desarrollo de los ejercicios o va en alguna, va al final del ejercicio número 1, el enlace del video, ¿vale? Es lo recomendable que ese video justamente vaya porque él es solicitado en el ejercicio número 1. Perfecto. Entonces tengan en cuenta eso, ¿vale? También para que ustedes se acostumbren, los tutores sabemos que existen muchas ofertas de realización de ayudas académicas y esas ayudas académicas no consisten más que en copiar trabajos ya previamente realizados. Entonces, ello va a quedar aquí constatado la utilización de ese programa, ¿vale? Entonces, para que por favor justamente tengan en cuenta que hay una cultura que se llama la cultura de la honestidad en la que se les pide que por favor ustedes realicen su trabajo. Por ello, cada actividad tiene 3 semanas. Tienen ustedes el tiempo suficiente, tienen el material suficiente, tienen las conferencias de diferentes tipos en diferentes horarios y todas quedan grabadas para que ustedes realicen sus trabajos. No son trabajos complicados, pero justamente este es un proceso de desarrollo personal, de desarrollo académico, de desarrollo profesional. Entonces la idea es que ustedes realicen su trabajo y yo sé que ustedes lo van a realizar, ¿vale? Para que tengan en cuenta eso entonces, que este trabajo va a ser pasado por este programa, por un análisis cuando ustedes envíen el trabajo en el entorno de evaluación. Y ahora sí, vamos a trabajar la temática. La idea de esta charla corresponde justamente a dar unos elementos básicos de la teoría y después observar algunos ejemplos donde hay unos puntos relevantes para cada uno de los ejercicios. Es desarrollar ejemplos que son bastante parecidos a lo que les está solicitando en cada uno de los ejercicios. Antes de iniciar, permítanme por favor compartirles el enlace para que ustedes por favor se registren su asistencia. Recuerden que siempre es bueno que ustedes registren las asistencias para que quede constatado que están asistiendo a las charlas que la universidad les brinde. Entonces allí en el chat les acabo de colocar el formulario de asistencia y debajo les escribí las informaciones relevantes que pide allí. Por ejemplo, el CIPAS, el nombre del CIPAS, mi nombre, el nombre de su tutor, el curso, el periodo y la fecha del día de hoy. ¿Vale? Esas son informaciones que les van a aparecer allí en el formulario de curso. Entonces, por favor, accedan al enlace y llenen el formulario de asistencia. Bueno, entonces vamos a visualizar cada uno de los temas. En el primer ejercicio, esto es un ejemplo de un ejercicio, no es
idénticamente igual al que tiene la tarea número 1 de este periodo, pero la estructura es la misma. Se van a encontrar tres proposiciones simples, P, Q y R. Cada una de ellas corresponde a una frase. Esa frase tiene la característica de ser una proposición. Ya la vamos a revisar cuáles son las características de las proposiciones simples. Y debajo van a encontrar una expresión en lenguaje simbólico, ¿vale? Una expresión escrita con símbolos. Entonces, sobre esa información que se brinda aquí, se solicitan varios puntos. El primero de ellos es, dada la definición de las proposiciones simples, P, Q y R, reemplazarlas en esa expresión simbólica, y eso es lo que corresponde, o eso es lo que significa escribirla en lenguaje natural. Donde está escrito P, en la expresión simbólica reemplazar todo lo que corresponde a P. Donde está escrito R, reemplazar todo lo que corresponde a R. Bien, ya vamos a ver más ejemplos. Después, hacer una tabla de verdad manual. Vamos a ver un ejemplo de una tabla de verdad. Y además, una tabla de verdad en el siguiente punto, una tabla de verdad utilizando algo llamado simulador de lógica de la UNAM. Ese es un simulador de tablas de verdad que hace que la construcción de tablas de verdad sea muy sencilla. Solamente uno le tiene que escribir la fórmula como la que está aquí indicada, le da a generar tabla, y dicha tabla va a aparecer en unos segunditos o un segundo después allí en la pantalla. Es un simulador web, o sea que lo encuentran ustedes en internet, y el enlace les debe aparecer a ustedes en uno de los anexos que ustedes encuentran en el entorno de aprendizaje. La última parte de ese ejercicio, como lo preguntaba el compañero, corresponde a realizar un video solamente para el ejercicio número 1. Y es un video corto, no debe exceder los 3 minutos, ¿vale? También para que ustedes, por favor, sean breves y claros, ¿no? Para que ustedes no se preocupen también porque no es muy exigente en el sentido de que no se le van a preguntar detalles muy particulares de la realización de cada uno de los ejercicios. No, ustedes nada más se presentan al comienzo del video, muestran su rostro, muestran el documento tal como está indicado. Allí se debe ver claramente en la imagen su documento, el nombre, la foto suya del documento, y ustedes tapan el número de identificación para que no haya que quedar guardado. ¿Vale? Que solamente se vea su documento, se vea su rostro, ustedes se presentan y muestran el documento. En el documento debe mostrarse su foto y su nombre solamente esos datos, ¿vale? No su número de identificación, ese lo pueden tapar con el dedo, lo pueden tapar con una cinta, pero es importante que no muestren en videos, en cuando quede algo público, no muestren sus datos. Entonces, de nuevo, es un video corto. Si, por ejemplo, graban ustedes el video con el celular o con la cámara del computador, ustedes van a tener un archivo, ¿cierto? El archivo de video. Ese archivo de video lo pueden subir a plataformas como YouTube, y lo que generan es el enlace. Ese enlace es el que van a colocar en la parte correspondiente al punto 4 del ejercicio número 1. Allí colocan el enlace. También hay muchos programas que permiten realizar eso. Por ejemplo, que permiten grabar la pantalla del computador cuando se ve en un recuadro. Si ustedes ya han visto tutoriales en internet, habrán visto que ustedes van viendo lo que la persona va haciendo, tutoriales sobre software, sobre programación, clases. Ustedes van viendo que la persona va grabando tanto lo que hace en la pantalla del computador, y se va grabando también, por lo general lo colocan en una esquina de la pantalla, se va grabando también la persona. Existen software como uno que les voy a recomendar aquí que permiten realizar esa acción, ¿vale? Antes de ello, entonces vamos a recordar el concepto de una proposición. Es un enunciado o una frase que puede ser falsa o verdadera. Si yo tengo una frase y yo puedo decir eso es falso o eso es verdadero, tiene esas características, o una cosa o la otra. No es que tenga que ser las dos al tiempo, no. Una frase que pueda ser falsa en un contexto, pero puede ser verdadero en otro, tal como indica acá, no debe ser ambas a la vez,
Entonces, eso es una proposición. Toda proposición debe constar de esta estructura, debe tener un sujeto, un verbo y un complemento o predicado. Permítanme acá escribir. También se denota predicado, esto que está aquí llamado complemento. También, a veces, dependiendo de la literatura, se llama predicado. Y el predicado o el complemento se refiere al verbo. La proposición es un elemento fundamental en la lógica matemática. En cuanto a la representación simbólica, es común, y así se va a utilizar en el curso, denotar a las proposiciones. No es preposición, sino proposición. ¿Vale? Ese error es muy común. Preposición es otra cosa que tiene que ver con lenguaje, la vemos más en el contexto del lenguaje. Aquí proposición es la que se refiere a algo que puede ser verdadero o falso en el contexto de la lógica. Y las proposiciones son comúnmente denotadas en lenguaje simbólico con letras como P, Q, R, S, dependiendo del número que se tengan, ¿no? En el curso vamos a trabajar un conjunto pequeño en cada ejemplo y en cada ejercicio pequeño de proposiciones. Entonces ustedes las van a encontrar con letras como P, Q, R, S, T, ¿vale? En esa parte del abecedario se van a encontrar las letras para denotar simbólicamente a las proposiciones. Existen dos tipos de proposiciones, las denominadas atómicas o proposiciones simples son aquellas que no usan operadores lógicos. Vamos a ver aquí abajo cuáles son los operadores lógicos. Son la forma más simple para denotar a las proposiciones. Entonces, si miramos estos dos ejemplos, el primero diciendo, muchos estudiantes son generación E. Eso es algo que puede ser verdadero o puede ser falso. Por ejemplo, dependiendo del periodo académico en donde estemos realizando esa afirmación. Pero tiene la estructura de una proposición. Tiene un sujeto, estudiantes, tiene un verbo, son, y el complemento es el restante, por ejemplo, generación E en este caso. ¿Vale? Ese sería el sujeto, este sería el verbo, una conjugación del verbo ser, y este sería acá el complemento. O predicado, que es lo mismo. Si observamos esta otra frase, algunos estudiantes aplicaron a jóvenes en acción. Entonces también tiene un sujeto que son los estudiantes, tiene el verbo que es aplicaron, una conjugación del verbo aplicar, y jóvenes en acción que sería el predicado. También puede ser verdadera o falsa, así que cumple las características de una proposición. Pero tenemos proposiciones que son más complejas, son escritas en lenguaje natural de una forma más extensa. Si yo digo, por ejemplo, muchos jóvenes son generación E y algunos estudiantes aplicaron a jóvenes en acción, miren que tenemos estas dos proposiciones de arriba, estas dos proposiciones anteriores, pero están unidas, observen acá que está resaltado en rojo, por la letra I. Esta I es el llamado conector lógico. Entonces, cuando tenemos dos o más proposiciones simples unidas por conectores, por palabras, en este caso por letras, entonces estamos hablando ya no de una proposición simple, sino de una proposición compuesta. En este segundo ejemplo, tenemos, si la UNAD es una universidad virtual, entonces, y mire que el entonces es el que está resaltado, los estudiantes son autónomos en el aprendizaje. Ese entonces es otro conector lógico, que se denomina implicación, ya lo vamos a ver de nuevo en una tabla. Es una implicación y comúnmente, para que sea escrito de una forma más parecida a nuestro lenguaje natural, va acompañado con un sí. Y está representado por una flecha, ustedes lo van a ver como una flecha hacia la derecha. Esa flecha ustedes la pueden representar en palabras con el entonces y escribiendo un sí al comienzo de la oración, pero solamente también lo pueden hacer con la palabra entonces para que no se vayan a confundir. Si van a escribir el sí, lo deben escribir antes de la primera proposición.
Pero también, si ven la flecha, solamente pueden escribir el entonces. Miren que esa palabra entonces está uniendo a dos proposiciones simples, porque si yo digo la UNAD es una universidad virtual, es algo que puede ser verdadero o falso, y además tiene sujeto, verbo y predicado. Si yo digo los estudiantes son autónomos en el aprendizaje, es algo que puede ser verdadero o falso, y además tiene sujeto, verbo y predicado. Aquí tenemos entonces una tabla donde están resumidos y está mostrada la información más relevante sobre los conectivos o conectores lógicos. En esta columna tenemos los símbolos utilizados para los diferentes conectores lógicos. En esta columna tenemos cómo se enuncian ellos en el lenguaje natural. El lenguaje natural es el lenguaje que los seres humanos hablamos o escribimos. Aquí en la tercera columna tenemos las proposiciones compuestas, o sea, cómo utilizar ese símbolo con proposiciones ya. Y en la cuarta columna tenemos cuál es el nombre que se le da en lógica a cada uno de esos conectores lógicos. También es importante, miren que yo estoy hablando de columnas a las disposiciones verticales. Esa es la anotación que vamos a utilizar en el libro. Estas son columnas, disposiciones de información, disposiciones de datos organizados verticalmente. Y las disposiciones horizontales, quienes hayan trabajado con Excel sabrán que Excel también utiliza esa convención de nombres para las tablas. Estas se denominan las filas. También se denominan renglones. Mientras que estas verticales se llaman columnas. Un comentario, como tenemos la tabla acá, entonces hago el comentario porque en tablas de verdad voy a mencionar tanto la palabra columnas como la palabra filas. Si de pronto no es claro hasta este momento, entonces para que ustedes ya tengan esa información. Así que como estamos hablando de los conectivos lógicos, los conectores lógicos, entonces este símbolo se representa en lenguaje natural con I. Cuando yo uno dos proposiciones simples con un I, debo utilizar en lenguaje simbólico este símbolo. Por ejemplo, aquí estoy uniendo las proposiciones P y Q y se denota la conjunción. Este otro símbolo, en lenguaje natural, lo enunciamos como O, aquí así se unen dos proposiciones simples, y ahora este se denota disyunción. Observen por favor la diferencia entre la conjunción y la disyunción. ¿Vale? El que yo represento con la I es este de aquí arriba, que es como un gorrito o la punta de una flecha que apunta hacia arriba, y el que yo represento como O es este de aquí abajo, que es la punta de la flecha apuntando hacia abajo, o una V. Tenemos en la tercera fila de esta tabla, tenemos el símbolo que representa el entonces, una flecha siempre hacia la derecha, así se unen dos conectores lógicos, y se denota condicional, o implicación también se denota. Cuando tenemos una flecha que apunta en las dos direcciones, se denota bicondicional, se representa en lenguaje natural como un sí, solo sí. Esto es una tabla. Ustedes van a tener toda esa información a disposición en la bibliografía. No es necesario que se la aprendan de entrada, pero cuando ustedes ya lo vayan trabajando muchas veces, eso se termina aprendiendo. Así se conectan dos proposiciones P y Q con el bicondicional. Y por último está la negación. Si yo tengo una proposición simple y esa proposición pues, puede ser verdadera o falsa. Si yo tengo esa proposición verdadera y le aplico el conectivo negación, o sea que la estoy negando, ya la voy a convertir en falsa. Entonces se utiliza, por ejemplo, la palabra no para negar algo. La proposición compuesta quedaría escrita de esta forma, ¿vale? Pero también se puede escribir de esta forma. Negar P lo puedo escribir así, pero también lo puedo escribir así. Dependiendo de la bibliografía, podemos escribir las cosas de diferente forma. Por ello, en el curso es conveniente indicarles a ustedes las diferentes formas que ustedes se pueden encontrar en los libros y lo que vamos a utilizar en el curso. A veces se tratan estas dos maneras de escribir las cosas, pero como ustedes ya saben que eso es una negación, entonces van a entender
que son sinónimos. De hecho, en la siguiente tabla vamos a ver que existen sinónimos para la representación, sobre todo aquí en esta tercera columna en el lenguaje natural. Así que yo una negación la puedo escribir como no. También puedo decir no es cierto que, no es el caso que. Miren que aquí tenemos en esta tabla entonces diferentes sinónimos para para un mismo conector lógico escrito en un lenguaje natural. La conjunción, yo puedo escribir la palabra y, puedo escribir además, puedo escribir aunque de la misma manera. Todas esas son usos que nosotros implementamos en el lenguaje natural en nuestra comunicación y son sinónimos, para no decir nosotros todo el tiempo y podemos en una frase, en una conversación, podemos utilizar sin embargo, podemos utilizar de la misma forma, también. Esos conectores se utilizan en el lenguaje natural y son sinónimos, así que ustedes lo pueden utilizar en lo que les pide cada ejercicio. Aquí tenemos esta tabla, entonces cuando ustedes estén visualizando la grabación o en este momento le pueden tomar un pantallazo. Pueden tomar un pantallazo y van guardando todas esas imágenes en su carpeta correspondiente a la tarea número 1, para que ustedes revisen cada uno de sus pantallazos, cada uno de sus archivos cuando lo vayan a necesitar. ¿Vale? El bicondicional, importante. Bueno, el condicional. Lo pueden representar solamente por el entonces, pero también si lo van a representar con el sí, ese sí debe ir antes de la primera proposición. Pueden utilizar el ya que, pueden utilizar el implica, pueden utilizar el por tanto. Por ende, todos son sinónimos para representar esta flecha que apunta hacia la derecha, que yo señalé aquí en rojo. Esa flecha que está ahí en negro es la que apunta hacia la derecha y corresponde al símbolo del condicional. Y el bicondicional se utiliza muy comúnmente, preferiblemente el sí, solo sí, cuando tengamos este símbolo. Esta es la estructura de una tabla de verdad. Una tabla en la cual tenemos columnas y tenemos renglones o filas. La columna me va a indicar la proposición que se va a analizar y en cada una de las filas voy a ir colocando diferentes valores de verdad. Como aquí tenemos en esta columna, tenemos una única proposición, entonces una única proposición puede ser o verdadera o falsa. Por ello solamente tenemos estas dos filas, porque puede ser o verdadera o falsa. Y ahora, en la segunda columna, en esta segunda columna, yo voy a realizar la negación de la proposición P. O sea que en el renglón donde la proposición P sea verdadera, la negación de P es dejarla falsa. Donde la proposición P sea falsa, la negación de P es dejarla verdadera. Esa es la tabla de verdad para la negación, pero miren que aquí discutimos los elementos esenciales de una tabla de verdad. Estos, a continuación, se les van a presentar diferentes tablas de verdad para los principales conectores lógicos. Esto está en la teoría, ¿vale? Entonces, estas tablas de verdad que les voy a presentar, ustedes las pueden tomar ya como ciertas, porque en el estudio de la lógica matemática ya se ha demostrado que esas son las tablas de verdad. O sea, ustedes ya lo pueden considerar ya como algo conocido y pueden utilizar estas tablas para su estudio. Las voy a resumir después, las voy a resumir en una sola tabla y les pediré que si no lo tienen, que le tomen un pantallazo, porque toda esta información va a estar resumida en una sola tabla que va a ser nuestra tabla de estudio para resolver tablas de verdad. Pero lo relevante que les quiero anotar acá, en estas diapositivas, es que observen cuando tenemos el P y Q, cuando tenemos una conjunción. Observen que esta es una tabla de verdad, tenemos tres columnas. Como estamos ahora relacionando P con Q, tenemos P y Q, voy a necesitar una columna para P y una columna para Q. Y en cada una de esas columnas voy a colocar los valores de verdad que pueden tomar P y Q. O sea que podemos tener, en este caso, como pregunta allí Andrés, donde hay falso se coloca la F.
Esta es la tabla de verdad, se coloca así como está acá. F corresponde a falso, B corresponde a verdadero. Entonces, esto es una tabla que ustedes deben tomar como cierta, ¿vale? Solo que aquí se les voy a explicar cómo interpretarla. Entonces, en cada una de las columnas correspondientes a las proposiciones simples, como aquí tenemos dos proposiciones P y Q, entonces voy a necesitar de dos columnas, una para P y la otra para Q. Comienzo a escribir todas las combinaciones posibles. Sí, en este caso, este resultado es una contingencia porque tenemos valores verdaderos y falsos. Está bien. Entonces, en esta tabla de verdad, debemos organizar las cuatro combinaciones, o sea, P verdadero, Q verdadero, P verdadero, Q falso, P falso, Q verdadero, P falso, Q falso. Tenemos esas cuatro posibles combinaciones donde consideramos los valores o verdaderos o falsos de P y Q. La tabla de verdad, entonces, para la conjunción tiene la característica de que ella solamente es verdadera cuando tanto P como Q son verdaderas, o sea que ahí la tabla de verdad me da verdadera. De resto, tenemos estos valores falsos. O sea que yo nada más me debo preocupar por buscar cuando tanto P como Q sean verdaderos. Y escribo el valor verdadero acá en el resultado y el resto va a ser falso. Ahora, para la disyunción, o sea, cuando tenemos P o Q, entonces de nuevo hago las combinaciones para las columnas entre las columnas de P y Q. Y tiene la característica ahora, la disyunción, de que ella solamente es falsa cuando P y Q son falsas. De resto, me da valores verdaderos. Le recuerdo por favor que en el chat está el enlace de asistencia y las informaciones de la charla del día de hoy para que por favor sean muy amables y lo llenen, ¿vale? Entonces, esa es la tabla cuando tenemos P o Q. Cuando tenemos un condicional, recuerden que el condicional es P, entonces Q. Está escrito de esa forma. Podemos utilizar otras letras, sí, pero tiene esta flechita, es la que ya me indica que estamos hablando de un condicional. Tal como se indica acá, como esa flecha apunta en un sentido, Andrés dice que no le sale. Ah, debe ser porque Andrés ingresó luego. Permítanme, le voy a copiar y pegar de nuevo. Muchas gracias. Le voy a copiar y pegar de nuevo en el chat. Muchas gracias. Ahí ya debe aparecerles el enlace con las informaciones. Bien, entonces, en P, entonces Q, la letra que va antes de la flecha se denomina antecedente y la que va después de la flecha se denomina consecuente. Que la flecha mire que tiene una dirección. Entonces lo que va antes de la flecha es el antecedente y lo que va después es el consecuente. La característica de la tabla de verdad para el condicional es que ella solamente me da resultado falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Solamente aquí tenemos falso y el resto me da resultados verdaderos. O sea que yo en una tabla de verdad, si me aparece un condicional, me preocupo por buscar cuando el que va antes de la flecha es verdadero y el que va después es falso. Y ahí escribiría falso. Y el resto los coloco a lo largo de la misma columna, los coloco como verdaderos. Para el bicondicional, la situación que se debe cumplir para obtener un resultado verdadero es que ambas proposiciones sean verdaderas o ambas sean falsas. En esas dos situaciones obtengo un resultado verdadero. Mientras que si no tengo esa situación, entonces debo colocar falso. ¿Vale? Esa es bien sencilla. Cuando son iguales los valores de verdad, me da verdadero, y cuando son diferentes, me da falso. Entonces, esas anteriores informaciones, y aquí ustedes pueden tomar un pantallazo, por favor, para que guarden esa tabla, porque esa es la tabla de estudio. Y a partir de la información contenida en esta tabla, ustedes pueden resolver manualmente cualquier tabla de verdad. Preferiblemente cualquier tabla de verdad que vamos a trabajar en este curso. Entonces se caracterizan por tener en diferentes columnas, miren aquí los colores de las columnas,
color rosado, color naranja, color amarillo, color verde y esta que podemos decir que es color azul. Esas son las diferentes columnas para los conectores lógicos. Aquí están los nombres. Y como tenemos solamente en cada uno de esos conectores, en cada una de estas fórmulas, vamos a tener o la proposición P o la proposición Q. Solamente estamos utilizando esas dos letras. Así que tenemos que construir dos columnas, una columna para P y otra columna para Q. Y escribir entonces 4 filas, cada fila correspondiente a una combinación posible entre valores verdadero y falso, para las proposiciones P y proposición Q. Y entonces está resumida, recuerden, permítanme, me vuelvo acá, vamos a resumir entonces esa última columna de estas tablas, en la que se resume acá para los diferentes colores. Y entonces, esta es la que yo debo mirar cuando vaya a analizar la tabla de verdad que esté trabajando. Además, tenemos acá 4 filas. ¿Cómo sé yo cuántas filas voy a considerar en mi tabla de verdad? El número de filas horizontales. Ello depende del número de proposiciones simples. Si yo tengo una única proposición simple, que en este caso es la P, entonces P solamente puede ser verdadero o falso. Si yo tengo ahora dos proposiciones simples, P y por otro lado Q, entonces podemos tener 4 opciones de combinarlas. Así que debo tener 4 renglones. Si ahora tenemos 3 proposiciones simples, P, Q y R, entonces vamos a poder tener diferentes combinaciones, más combinaciones que antes. Aquí está diferenciado el valor verdadero y falso de colores para que se vea justamente que cada renglón corresponde a una combinación posible. En este caso tendremos 8 filas. O sea que ¿cómo puedo yo calcular a partir del conocimiento del número de proposiciones simples, el número de filas que debe tener, filas horizontales que debe tener mi tabla de verdad? La fórmula a utilizar es esta. En general es esta. 2 elevado a la n, donde n es el número de proposiciones simples diferentes. Entonces, como en este primer caso teníamos solo una proposición simple, se calculó 2 elevado a la 2, perdón, 2 elevado a la 1, porque como solo se tenía una proposición simple, n era igual a 1, o sea que 2 elevado a la 1 me da 2. En este segundo caso tenemos dos proposiciones simples, P y Q, o sea que yo determino el número de filas elevando el 2 a ese número, a 2. Y eso me da 4, que coinciden con estas 4. Cuando tenemos 3 proposiciones simples, como aquí, entonces debo elevar el 2 al número 3, y eso me da 8. Y esas son las 8 filas que tenemos en esta tabla de verdad. ¿Vale? Esa es la fórmula a utilizar para determinar el número de filas. Así que supongamos que tenemos esta situación. Tenemos esa expresión simbólica. Esto ya es parecido a lo que tenemos en el ejercicio. Y hay que calcular la tabla de verdad para esa expresión simbólica. Entonces lo primero es determinar el número de filas que yo debo considerar. Dado que aquí tenemos la letra P, tenemos la letra Q y diferente solamente tenemos la letra R y tenemos 3 proposiciones simples, como están aquí señaladas. Como están aquí señaladas, tenemos 3 proposiciones simples, así que n es igual a 3. Tenemos que calcular 2 elevado a la n y ello se calcula acá. 2 elevado a la 3 me da 8 filas. Entonces ya por lo menos se salió de una duda. Además, yo necesito saber cómo comenzar a escribir las columnas, cómo yo redactar o cómo yo establecer la estructura de mi tabla de verdad. Para ello también necesito las columnas. Entonces, se sugiere para trabajar en orden, escoger la siguiente forma, la siguiente disposición de las columnas. Primero voy a seleccionar columnas para las proposiciones simples. P, Q, R. Después voy a escribir columnas para las negaciones si aparecen. Recuerden que negaciones sería si aparece algo como por no P,
o aparece algo así como no R. Esas son las negaciones. Aquí verificamos en nuestra expresión simbólica que no hay, pero si aparecieran, entonces irían después de las columnas de las proposiciones simples. Después, términos entre paréntesis. En nuestro caso, los términos entre paréntesis son estos. Entonces, esos términos van a corresponder a las siguientes columnas de la tabla de verdad. Y por último, enlaces entre paréntesis. En nuestro ejemplo tenemos dos paréntesis y ¿cuál es el enlace? Sería toda esta expresión que está o que corresponde a un enlace entre esos dos paréntesis. Ellos están enlazados, están relacionados o están conectados por medio de este conector que es el sí y solo sí. O sea que tengo que tener al final una columna con toda mi expresión simbólica y ese es el resultado ya de la tabla de verdad. La columna correspondiente a toda la expresión es el resultado de la misma tabla de verdad y es allí donde yo puedo mirar los valores de verdad. Si todos son verdaderos, tengo una tautología. Si tenemos verdadero y falso intercalado, hablamos de una contingencia. Y si tenemos todos los valores falsos, vamos a tener una contradicción. Entonces vamos a ver para este ejemplo cuáles son las proposiciones simples. Conviene esta estructura cuando uno está comenzando a desarrollar este tipo de ejercicios, conviene escribirlo así como está aquí. Entonces aquí separamos 1, 2, 3, separamos las proposiciones simples. Después pregunto si hay negaciones, en este caso no hay negaciones. Después, ¿cuáles van a ser los términos entre paréntesis? Estos que están acá. Y el nombre que se le da a esos términos entre paréntesis es este de aquí. Son premisas, porque este nombre lo vamos a utilizar luego. Entonces, esas son las denominadas premisas, y aquí se escribe explícitamente que están entre paréntesis, y la notación compacta que se utiliza para llamar a las premisas es esta, con la letra P y con un número. Como aquí tenemos dos premisas, entonces P1 corresponde a la premisa 1 y P2 corresponde a la premisa 2. ¿Vale? Entonces, la relación entre las premisas correspondería a la última columna en este caso. Como tenemos dos premisas, premisa 1 y premisa 2, o términos entre paréntesis, ellos están relacionados a través de este conector. O sea que esto corresponde a la última columna. Y es la que se relaciona acá con el número 6. Bien. Entonces, cada uno de estos números está colocados acá. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. Esto lo estoy solamente, perdón, número 6 al final, para ser explicativo. ¿Vale? Eso ustedes no lo tienen que copiar todo, pero solamente aquí para yo indicarles cómo se colocan las columnas. Así que lo primero que tengo que hacer es darle todos los valores de verdadero y falso a cada una de las proposiciones simples. Esta es la forma. Y observemos entonces cómo construimos la primera columna, la correspondiente a P. Recuerden que tenemos que tener todas las combinaciones de verdadero, 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 falso. ¿Cómo se construye de una forma sistemática estas tres columnas de una forma que uno sepa que no vaya a repetir? Que está escribiendo exactamente todas las posibles combinaciones de verdaderos y falsos en esas tres proposiciones simples. Por lo tanto, para la primera columna, como tenemos 8 filas, eso ya lo establecí previamente, 2 elevado a la 3 es 8. Escribo la primera mitad verdadera y la segunda mitad falsa. Miren lo que tenemos acá en colores naranja y verde. Para la primera columna, después me pregunto, ¿cuántos verdaderos hay? Hay 4 verdaderos. ¿Cuál es la mitad de 4? 2. O sea que escribo 2 verdaderos, 2 falsos, 2 verdaderos y 2 falsos en la segunda columna. Y ahora me pregunto de nuevo, ¿cuántos verdaderos hay? En esa primera selección, ¿cuántos verdaderos hay? Hay 2. Así que escribo 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero,
1 que es la mitad de 2. Bien, entonces ya eso, y se puede constatar, escribirlo de esa forma ordenada me garantiza que estoy considerando todos los valores de verdad de las proposiciones P, Q y R. Ahora sí se puede proceder a calcular las columnas de, en este caso, el primer paréntesis. Como el primer paréntesis tiene un O, entonces yo me tengo que fijar, miren que aquí coloqué arriba mi tabla de estudio, eso quiere decir que ustedes la deben tener, si no se conocen las tablas de verdad, deben tener a la mano esa tabla de estudio con columnas de colores. ¿Vale? Esa columna que tenemos, esta tabla de verdad pequeñita que tenemos aquí arriba. Buscamos la columna del O. La columna del O, esa columna acá amarilla me dice que esa columna me da un valor falso solamente cuando las dos proposiciones que están siendo unidas por el O son falsas. Así que busco acá esto es lo que les acabo de indicar. Entonces, como vamos a trabajar esta columna, que aquí señalo con verde, y en esta columna se están uniendo la proposición P y la proposición Q, entonces aquí en amarillo señalo las columnas de esas proposiciones que están siendo unidas. Y ahora me tengo que fijar en qué, cuándo puedo obtener falso. Cuando las proposiciones que están siendo unidas son ambas falsas. Así que yo identifico solamente esta situación en estas dos filas, que tanto P como Q son falsas. Yo sé, de acuerdo a esta tabla amarilla, esta columna amarilla, que en esa situación me da falso. Entonces yo escribo acá falso y escribo falso. Permítanme utilizar el mismo color rojo para que la identificación sea más directa. Entonces yo escribo en estas dos filas, escribo falso y el resto sé que van a ser verdaderos. Entonces, perdón, ¿yo dónde lo escribí? No, discúlpenme acá. Estamos trabajando en la columna verde. Entonces yo escribo falso y falso acá. Listo, estamos trabajando en esa columna. Vale, yo rectifiqué y me di cuenta de mi error. Entonces me devolví, siempre es bueno rectificar. Entonces esa me da falso y el resto me da verdadero. Entonces yo sé que puedo hacer esto. Ya, sin preocuparme por gastar tiempo verificando el resto de filas, yo sé que de ahí para arriba me van a dar todas verdaderas. Perfecto, ya tenemos esa columna. Esta es la columna de análisis. Entonces, en esa columna tenemos un y uniendo a las dos proposiciones simples. Ese y me indica que vamos a tener únicamente resultado verdadero cuando las dos proposiciones que se están uniendo son verdaderas. Observen esta fila. Solamente ahí voy a obtener resultado verdadero y de resto falso. En nuestra columna de estudio, las proposiciones que se están uniendo son Q y R. Por lo tanto, yo señalo las columnas Q y la columna R. Y voy a obtener para la columna verde, voy a obtener valor verdadero solamente cuando la misma fila tenga valores verdaderos tanto para Q como para R. Entonces buscamos en todas las filas cuando se me presenta ese caso. Cuando se me presenta esa situación. Y verifico solamente estos dos valores. Estas dos filas. Entonces ahí escribo verdadero y verdadero en esa misma fila. Y el resto escribo valores falsos. Bien, ya vamos a terminar la tabla de verdad. Entonces ahora continuamos con la última columna que corresponde ya a toda esta expresión simbólica. Pero miren que ya obtuvimos tablas de verdad para las dos expresiones entre paréntesis. Así que ahora yo voy a unir esas dos columnas amarillas, las voy a unir a través de un sí y solo sí. Me fijo en la tabla de verdad del sí y solo sí. Me encuentro que tenemos resultado verdadero solamente cuando ambas son verdaderas o falsas. O sea que tengo que buscar en estas columnas amarillas cuando ambas son verdaderas y cuando son falsas.
Una inspección visual rápida me permite verificar que encuentro estas filas. Identifico las filas correspondientes y en esas mismas filas escribo en el resultado final verdadero. Aquí está la identificación, entonces escribo ahí verdadero y el resto va a ser falso. Esa ya es la tabla de verdad, donde la última columna es toda la expresión. Y ese es el resultado y ese es el que yo analizo para decir si tenemos una tautología, una consistencia o una contingencia o una contradicción. Ese resultado final. Bien, entonces ahí obtuve una contingencia. Así que eso es lo que hay que realizar en la parte que solicitan en el ejercicio número 1, la tabla manual. La guía para realizar la tabla con el simulador la encuentran ustedes en el anexo 1. Para que por favor verifiquen ese anexo, ingresen al enlace. Ese anexo está debajito, en la misma parte donde ustedes encuentran la guía de actividades en el campus virtual. En anexo 1 o anexo 2, no me acuerdo exactamente el nombre. Permítanme, voy a revisar acá en el computador para que... Permítanme acá reviso. El anexo número 2. ¿Vale? El anexo número 2 tiene las indicaciones. De hecho, aquí lo abrí. Creo conveniente en este momento en un minutico mostrárselos. Entonces aquí les dejé compartir y les voy a compartir de nuevo la pantalla para que ustedes vean ese archivo que ustedes encuentran allí. Este es el archivo y tenemos entonces el simulador. Esta es la cara del simulador por si no lo han visto. En el simulador van a tener diferentes botones. Miren que esos botones tienen tanto paréntesis, corchetes, llaves, símbolos y letras con las que se denotan las proposiciones simples. Entonces, presionando cada uno de estos botones, ustedes van a hacer aparecer aquí abajo, van a ver aparecer esos símbolos. Esos símbolos les permiten a ustedes ir construyendo la expresión simbólica. Cuando ustedes ya la tengan escrita tal cual como se la muestran en la guía, sí, en el ejercicio que tienen que desarrollar, tiene que estar igualita, le dan generar tabla. Aquí les aparece el enlace, además hay un video tutorial de cómo utilizarlo, y al final aparece el enlace para que ustedes vayan allí, al simulador, ¿vale? Para que ustedes vayan a lo que tenemos acá. Esto es una foto, pero así lo van a encontrar ustedes yendo a ese enlace. Entonces, además de esta tabla manual, deben utilizar ese simulador. Y la última parte es utilizar un programa para el video. Si ustedes quieren grabarlo directamente desde la pantalla, o sea, si ustedes tienen el ejercicio desarrollado en Word y ustedes quieren simplemente no preocuparse por hacer una presentación, sino que ustedes en el Word que desarrollaron, ustedes quieren ir explicando, profesor, yo hice en este punto esto y esto. Eso me lo permite realizar programas como este, que me permiten grabar la pantalla y además permiten ir grabando de su cámara al mismo tiempo. Entonces, aquí está el enlace de ese programa. Permítanme en este momento a buscar, a ver si les puedo enviar el enlace. Para enviarles aquí el enlace. Listo, ya les voy a copiar y pegar en el chat el enlace del programa. Es un programa gratuito y es relativamente sencillo. Si tienen dudas de cómo utilizar las diferentes opciones, entonces ustedes buscan con el nombre para que buscan el tutorial en YouTube, por ejemplo, con el nombre para que ustedes vean todas las funcionalidades que tiene. Andrés me dice que ya hizo el video y lo subió a la nube para que lo vean. Perfecto. Recuerden que deben subir el enlace del video. Si quieren, yo lo puedo revisar en el foro. Si enviaron el archivo, yo podría revisar el archivo. Lo que pasa es que la tarea final
no va a admitir un archivo adicional al archivo de Word. Entonces deben subirlo a YouTube. Ustedes ya con el archivo pueden subirlo. Si se refiere a que ya subió el enlace, perfecto, ¿vale? Pero hago esa aclaración. Si ustedes tienen el archivo, entonces el archivo lo pueden subir a una plataforma como YouTube, que es la más popular, y ya cuando lo suban a YouTube, él le genera un enlace y ese es el enlace que además deben dejarlo público para que cualquier persona con el enlace pueda visualizar el video. ¿Vale? Entonces aquí hay indicaciones de pantallazos sobre diferentes partes del programa que la verdad es muy intuitivo, es muy sencillo de realizar, pero si de pronto no entienden bien cómo hay que utilizar dicho programa, pueden buscar en YouTube tutoriales y la verdad verán que hay tutoriales de no más de 10 minutos donde ya les permiten a ustedes, después de ver el tutorial, grabar su video sin ningún inconveniente. Entonces tan pronto me sea posible, utilizaré lo que me han enviado al foro. ¿Vale? Lo anterior entonces correspondía al ejercicio número 1. En el ejercicio número 2 ustedes encontrarán, o se han encontrado, 3 expresiones simbólicas. Esas expresiones simbólicas tienen la cara de las llamadas reglas de inferencia o leyes de inferencia. Entonces las leyes de inferencia corresponden a un conjunto de reglas o de instrucciones que están en una tabla. No es necesario aprendérselas de memoria, solamente tener en cuenta la tabla. Yo la tabla se las coloqué, por ejemplo, en el Skype, les envié una tabla allí resumida con las reglas de inferencia. También la encuentran ustedes en la literatura, también la encuentran ustedes si escriben en Google reglas de inferencia, también las encontrarán. Y la idea es comparar cada una de estas expresiones con las reglas de inferencia, lo que les solicitan en este ejercicio, para esta primera parte, para nombrar las reglas de inferencia. Después definir proposiciones simples, entonces ahí hay que tener en cuenta qué es una proposición simple y cómo la puedo definir. Por ejemplo, estas 2 proposiciones simples que les muestran en la guía de actividades. Recuerden que debe tener sujeto, verbo y predicado y se solicita que el contexto, entonces también es algo adicional que se les solicita, que ustedes ubiquen las proposiciones en un contexto. Si les están diciendo que el contexto es académico, entonces esas proposiciones deben hablar de cuestiones del estudio, de la escuela, de la universidad. Ese es un contexto académico. Aquí ven ustedes que estas 2 proposiciones, miren que los nombres que se les da comúnmente son letras como P, Q, R, S. Entre esas letras ustedes escogen el nombre que se le da a las proposiciones. Y miren que aquí me dice una que Carlos estudia en la UNAD y la otra que la UNAD es una universidad pública. Son proposiciones que me hablan de la universidad. Ese es el contexto académico. Aquí, este comentario, las proposiciones deben ser de autoría de cada estudiante. Entonces, es muy difícil que se repitan las proposiciones simples, porque hay muchos nombres, hay muchos verbos, y es allí donde va a haber un enfoque en cuanto a la similitud de los trabajos. Entonces, naturalmente, uno puede basarse en trabajos hechos de otras personas. De hecho, en eso consiste la investigación científica, en eso consiste estudiar un libro. Eso es algo hecho por otra persona. La cuestión es que uno ese conocimiento se lo apropia en el sentido de que lo vuelve interno, uno aprende lo que está leyendo allí y ahora a partir de ese conocimiento uno va a realizar la tarea con nuevas ideas, por ejemplo, con nuevas proposiciones. Es basarse, si lo necesitan, en trabajos ajenos, pero ustedes ya estudiando esos trabajos y realizando la tarea por cuenta propia. Eso es lo que deben hacer en esta segunda parte. Y por último, construir el lenguaje natural cada una de estas leyes de inferencia. O sea, si ustedes definieron proposiciones P, Q, entonces donde vaya P, escriben la expresión que corresponde a P, donde vaya Q, escriben la expresión donde vaya Q, y donde vayan los símbolos, recuerden que hay unas tablitas que yo se las mostré al comienzo, donde están los nombres en lenguaje natural de cada uno de los conectores. Entonces, la inferencia lógica es ese proceso para obtener conclusiones a partir de premisas. O sea, a partir de proposiciones simples o compuestas, uno puede llegar a una conclusión. Para ello tenemos acá un ejemplo de una tabla de reglas de inferencia. Miren que esas reglas de inferencia tienen una estructura, tienen un nombre. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera regla de inferencia que se llama el modus ponens, también se llama modus ponendo ponens.
A veces se denota de forma más compacta modus ponens solamente. Y a veces se utiliza de hecho siglas para no escribir estas palabras en latín, tal, palabras tan largas, se utiliza esta sigla o también se puede utilizar MPP. Aquí la otra regla de diferencia a veces la denotan así, modus tollens o también, perdón, modus tollendo tollens, MTT. Y así para los demás, por ejemplo, el silogismo hipotético se denota con esta sigla, el silogismo disyuntivo se puede denotar con esta sigla, y así sucesivamente. Además que se puede rescatar de la estructura de las reglas de inferencia. Entonces permítanme tomar otro color acá. Miren que tenemos estas letras P con unos números. Eso es porque en las reglas de inferencia estas filas se denominan premisas. Se coloca una línea horizontal como si fuera la línea de resultado que teníamos por allá en aritmética cuando sumábamos, restábamos, teníamos esa línea de resultado. Y lo que va después de esa línea es la conclusión de la regla de inferencia. Entonces la regla de inferencia quiere decir que si tenemos las premisas P1 y P2, yo puedo obtener una conclusión que también puede ser una nueva premisa. Veámoslo acá. Una nueva premisa a partir de esa regla que sería Q, pero solamente utilizando esa regla. Entonces, dependiendo de las diferentes premisas que tengamos, podemos obtener diferentes conclusiones, dependiendo de la regla específica que se utilice. Dicho esto, entonces observemos unos ejemplos donde se recalque cuáles son cada una de las principales reglas de inferencia, pero además cómo se pasa esa regla de inferencia al lenguaje natural, que es lo que les están pidiendo en el ejercicio número 2. Dicho esto, si vamos a analizar la primera regla de inferencia, denominada modus ponendo ponens, afirmando afirmo, quiere decir que este es el lenguaje simbólico. Supongamos que definimos el lenguaje natural, las dos proposiciones que están aquí. Como yo tengo solamente letras P y Q, entonces debo definir solamente dos proposiciones simples. Bueno, dos proposiciones. Proposición P y proposición Q. Vamos a observar que en estos ejemplos yo voy a utilizar diferentes colores. Entonces también nos podemos enfocar solamente en los colores. Las letras y los colores para que sea más entendible también todo lo que les estoy mostrando. Entonces tenemos que esa regla dice que si tenemos una premisa 1 que tiene un entonces, o sea que tiene una flecha, una premisa 2 que tiene el antecedente de la premisa 1, observen por favor los colores. Yo estoy utilizando los mismos colores para la misma letra. Aquí estoy utilizando el color negro para la letra P. Con ello estoy utilizando el color negro para la proposición P. Estoy utilizando un color negro para la expresión en lenguaje natural de la proposición P. Entonces estoy manteniendo allí esa convención de colores. Azul es proposición Q. Entonces, si yo tengo una premisa, un entonces. Segunda premisa, tengo el antecedente de la premisa 1. Entonces, miren, negro, negro. Q es azul. La conclusión, cuando tengo esas dos premisas, es azul. O sea, sería lo que va después de la flecha en la premisa 1. Y ahora, ¿cómo lo enuncio yo en lenguaje natural? Bueno, como aquí tenemos un entonces lo puedo, por lo tanto, lo puedo escribir en lenguaje natural así. Si coloco proposición negra, entonces, miren que lo que tiene que ver con el conector lo estoy colocando en color naranja. Proposición azul, porque si yo la leo en lenguaje simbólico, tengo negro, entonces azul. P, entonces Q, entonces comparen por favor estas líneas. Ahora tenemos un punto seguido. Tenemos la otra premisa. La otra premisa es solamente negro, o sea que corresponde solamente a la proposición P. Me alimento con muchos carbohidratos. La conclusión, según la regla, es azul. O sea que después de la conclusión
escribo azul. Esta línea, yo en lenguaje natural, cuando tengo esta línea, escribo un por lo tanto. Antes de la conclusión, yo escribo un por lo tanto. O sea que antes de me subo de peso, al final, escribo un por lo tanto. ¿Vale? Entonces miremos un ejemplo de una pequeña modificación o de otra situación en la que uno tiene modos poniendo pones, pero no es tan idéntica, no es la misma que le aparece a uno en la fórmula. Entonces aquí tenemos la fórmula. Bien, la fórmula, miren los colores. Supongamos que mi ejercicio me dio estas dos premisas. Entonces comienzo a identificar la estructura. Tenemos un entonces. Yo puedo irme a revisar entonces el modo poniendo pones a ver si es la misma. Tenemos un entonces y en la segunda premisa tenemos la R. Miren que esa R es el antecedente de la primera premisa. Tienen la misma estructura, pero de hecho utilicemos los colores. Si utilizamos los colores, miren todo lo que identificamos, todo lo que va después de la flecha se identifica con azul. Así que, como en la fórmula, la conclusión va a ser azul. Ah, y además, en la premisa 2 tenemos negro. ¿Vale? Tenemos el antecedente de la primera premisa. Según la fórmula, la conclusión debe ser azul, porque miren los colores, miren que tenemos lo mismo, solo que con otras letras. Así que la conclusión debe ser azul, que en este ejemplo, azul es todo esto, o sea, es la negación de ese. Así que yo coloco como conclusión azul. ¿Vale? Vamos entonces un poquito más rápido, ¿vale? La doble negación quiere decir que ustedes cuando estén revisando de nuevo, si quieren pueden ir tomando pantallazos, cuando ustedes estén revisando, pueden verificar la construcción en lenguaje natural. Bueno, indiquémoslo en este ejemplo. Miren que en el lenguaje natural utilicé toda la proposición tal cual como yo la definí. Entonces, si les piden cambiar al lenguaje natural, escriban exactamente igual, por favor, como están las letras. No hagan cambios, a pesar de que uno quiera que quede más parecida de pronto al lenguaje natural, ahí puede cometer errores. O sea, más parecida a la forma como uno habla. Cópienlo tal cual para que no haya ninguna duda. Cópienlo tal cual. Entonces yo copio acá tal cual negro, tal cual azul, tal cual negro, tal cual azul, tal cual como lo definí. Vamos entonces ahora acá en la doble negación. La doble negación quiere decir que si yo tengo una proposición P, la niego una vez, le cambio el valor de verdad. Y la niego una vez más, vuelvo a obtener la P. ¿Vale? Negar dos veces algo quiere decir que no se niega. Es como si se cancelaran las negaciones. Entonces, esta es la fórmula de la doble negación. Supongamos este ejemplo. Miren que estamos utilizando paréntesis. Así como uno en álgebra utiliza paréntesis, aquí también puede utilizar paréntesis. Tenemos la negación de una doble negación. Como la doble negación de P me da P, la doble negación de T, que está dentro de estos paréntesis, me da T. Miren de dónde saco esta T, de esa doble negación que está dentro de este paréntesis. Pero no nos olvidemos que tenemos una negación por fuera. Así que es como si yo comprimiera todo esto y escribiera solamente la T. La conclusión entonces es la negación de T, porque se utilizó la propiedad de la doble negación. ¿Vale? Ven allí, me queda solamente la negación de T. Si tienen preguntas, pueden levantar la mano en cualquier momento. Yo trataré también de estar revisando el chat. ¿Vale? Esta otra, el modus tollendo tollens. Entonces, en el modus tollendo tollens, pues aquí también se definen proposiciones en lenguaje natural que ustedes pueden verificar, pueden tomar el pantallazo o verificar cuando estén viendo la grabación. Pero lo importante acá es notar, miren los colores también. Yo tengo en la premisa 1 una implicación. Y la premisa 2, ahora lo que voy a tener es la negación del consecuente de la primera premisa. Si de pronto se confunde un poquito con esa palabra, la negación del consecuente de la primera premisa. Miren los colores, miren qué es lo que estoy negando. Estoy negando azul. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La negación de negro. Yo arriba tengo la primera premisa, negro implica azul.
Segunda premisa, negación de azul. La conclusión es la negación de todo lo que yo tenga en negro. O sea, todo lo que yo tenga como el antecedente de la primera premisa. Así que miremos este ejemplo. Tenemos de nuevo en este recuadro la fórmula y supongamos que me dan esto. Este es mi ejercicio. Entonces ahora yo identifico un entonces en la primera, entonces puedo irme a la fórmula. Vamos a utilizar colores. O sea, comparo que tiene la misma estructura, comparo que hay una negación en la segunda premisa. Entonces miro a ver si lo puedo acomodar al modus tollendo tollens. De hecho, si yo le doy colores, observen lo siguiente. Recuerden que color naranja a los conectores lógicos, color negro a todo lo que vaya antes de la flecha en la primera premisa, color azul a todo lo que vaya después de la flecha en la primera premisa, y en la segunda premisa tengo la negación. Si yo hago la comparación con la fórmula, miren, la comparación de los colores, encuentro que tienen la misma estructura. Así que la conclusión es, en la fórmula, negación de negro. Acá negro, en mi ejemplo, es todo esto, no R, es el negro. Así que la conclusión va a ser negación de negro, o sea, la negación de R. Y aquí tenemos una vez más una doble negación. Como la doble negación me deja solamente la proposición R, entonces esa doble negación la puedo desaparecer y me queda como conclusión solamente R. ¿Vale? Otra regla bastante utilizada es el MTP, el Modus Tollendo Pollens. En esta, de nuevo, observen los colores, tenemos un P o Q en la primera premisa. Y tenemos la negación de una de las dos proposiciones que están unidas por el O en la primera premisa. Aquí, por ejemplo, en la premisa 2 estamos negando negro. La conclusión, cuando yo niego una de las proposiciones, es la otra proposición. Miren que aquí me da como conclusión verde. Aquí yo negué negro, pero yo también hubiera podido negar verde y la respuesta hubiera sido negro. ¿Vale? Es como si yo hubiese tenido rápidamente acá. Si yo tengo una premisa P o Q y la otra premisa es negación de Q, la conclusión sería negación de P. ¿Vale? Pero no se olvide que tenemos P o Q. Otra bastante utilizada, otra regla, el silogismo hipotético. Para el silogismo hipotético debemos identificar que tenemos dos implicaciones, o sea, tenemos dos entonces, como está acá señalado. Tenemos dos entonces. De nuevo observemos los colores. Miren, negro implica rojo, rojo implica violeta. Como aquí en esta fórmula tenemos tres letras diferentes, P, Q y R, yo debo definir tres proposiciones simples diferentes y miren que estoy utilizando los mismos colores. Según la fórmula, identifiquen los colores, la conclusión va a ser negro, entonces violeta. ¿Vale? Miren lo que ya no aparece más en la conclusión, ya no aparece más Q. Pero Q debe estar dispuesto así. En la primera premisa debe estar dispuesto en esta posición y en la segunda premisa debe estar dispuesto en esa posición. Entonces miremos un ejemplo. Esta es la fórmula, aquí tenemos a la izquierda la fórmula. Y supongamos, vamos a utilizar acá una identificación visual geométrica. Supongamos que tenemos unas proposiciones representadas ahora por figuras geométricas, por círculos, cuadrados y rombos. Tenemos estas dos premisas. ¿Vale? En esas dos premisas tenemos un entonces que une a las figuras geométricas. O sea que tenemos dos implicaciones. Hago la comparación y le doy colores. Ven que se puede identificar entonces en rojo, miren los mismos colores.
Así que según la conclusión de la fórmula, yo tengo que colocar negro implica verde. En mi ejemplo visual, negro es cuadrado, verde es rombo, porque además se satisface toda la estructura. Así que yo tengo que colocar como conclusión negro, entonces verde. P, entonces R, en este caso es cuadrado, entonces rombo. Hagan la comparación, por favor, con los colores. La adjunción es otra bastante utilizada. Cuando tenemos dos premisas y cada premisa tiene solo una proposición simple, yo puedo concluir, colocarlas a ellas dos juntas, unidas, por medio de un y. ¿Vale? Entonces, si tengo P por un lado, Q por otro, yo puedo concluir P y Q. Pero viceversa, si yo tengo ahora dos proposiciones simples unidas por un y, yo puedo extraer o una, miren que aquí estoy extrayendo negro, o puedo extraer azul. Y esa sería la conclusión, utilizando la propiedad de simplificación. Esta propiedad, así como la anterior, se denomina simplificación. Eso deben tenerlo en cuenta para el ejercicio 2, para hacer la identificación con las diferentes reglas de inferencia. En el ejercicio 3 se les va a presentar una expresión larga en lenguaje natural. Y allí deben identificar la conclusión del argumento, nombrar cuál es la regla de inferencia o ley de inferencia que se aplica y escribirla en lenguaje simbólico. Bien. Entonces lo más conveniente para hacer este ejercicio es comenzar por identificar con proposiciones simples lo que está aquí en lenguaje natural. Recordando además esta tabla, en esta tabla tenemos los nombres que se les dan a los diferentes conectores lógicos. Entonces, supongamos que tenemos esta expresión. Hay que identificar palabras como entonces, como negaciones, mire que aquí las tengo en rojo, y esas van a corresponder a conectores. Además, el punto seguido me indica cuando yo tengo un salto de línea, o sea, me da la separación entre dos premisas. Así que miren el salto acá. Eso quiere decir que yo estoy identificando con premisa 1 a esta expresión, con premisa 2 a esta expresión. Ahora bien, yo observo que lo que va antes de entonces, si realizo las lecturas, entonces recuerden que, permítanme acá cambiar de color, este sí es el que acompaña al entonces. Así que el P va a ser realizo las lecturas. Entonces en rojo, aprendo. Aprendo es una proposición simple, porque aquí está, a pesar de que no aparezca, está implícito el yo. Yo aprendo. Entonces eso puede ser verdadero o falso. Yo aprendo puede ser verdad o mentira. Miren que después del no aparece de nuevo el aprendo. Así que yo ahora le estoy dando el nombre P y Q a las diferentes proposiciones simples. Y me queda escrita con esos nombres y esos colores. Miren acá color violeta para realizar las lecturas. Recuerden que este sí hace parte del entonces. Aprendo, miren los colores y hagan la identificación allí. Además, no olviden el punto seguido. El punto seguido me permitió hablar acá de dos proposiciones, perdón, de dos premisas diferentes. ¿Vale? Así que si yo miro esta forma y yo voy a la tabla de reglas de inferencia, encuentro que el modus tollendo tollens tiene la misma forma y por favor obsérvenla. Aquí los colores no son iguales, pero miren la forma, comparen. Tenemos una implicación arriba y una negación abajo.
Lo que implica esta regla de inferencia es que la conclusión es la negación de P. Como tiene la misma forma, entonces yo concluyo la negación de P. Así que si yo quiero escribir toda esta expresión en lenguaje natural, recuerden que esta línea se representa por un por lo tanto. Entonces miren por favor los colores como la escribí aquí arriba en lenguaje natural. Por lo tanto lo escribí en azul porque así se representa esa línea. No realizo la lectura, la negación de P va al final. Como P realizó las lecturas, entonces al final va no realizó las lecturas. Esto es todo lo que deben hacer en ese ejercicio número 3, hacer esa identificación. Entonces se identifica cuál es la conclusión. Este es el lenguaje simbólico formal. La conclusión es todo esto, no realizó las lecturas. Y eso es lo que hay que escribir en ese ejercicio. Eso es lo que hay que hacer en el ejercicio número 3. Miren que a pesar de que lo primero que preguntan es la conclusión, es lo último que uno calcula y es la última respuesta que uno da. Eso en cuanto al ejercicio 3 y ya vamos a culminar con el ejercicio 4, ¿vale? Entonces observemos este ejemplo y aquí terminamos la charla. Recuerden que pueden preguntar en cualquier momento si así lo desean. En el ejercicio 4 ustedes van a tener, si no lo han visto aún, una expresión simbólica larga. Esto se denomina un argumento. Observen que hay términos entre paréntesis. Y esos términos están unidos por I. El ejercicio se los va a presentar así, para que no haya confusiones. Les va a presentar tanto las premisas como la conclusión. Pero esto viene de acá. ¿Vale? Solo por completitud se los estoy indicando. Lo que vaya al final es la conclusión. Entonces, primero que hay que hacer en ese ejercicio, definir proposiciones simples en un lenguaje que esté, en un contexto que sea el académico. Definirlas en lenguaje natural, las proposiciones simples, y pueden utilizar las mismas que utilizaron para el ejercicio número 2. ¿Vale? Para que no se vayan a enredar de pronto definiendo o perder tiempo definiendo unas nuevas, pueden utilizar, si las del ejercicio 2 estuvieron bien definidas, utilizar las mismas. Después, reemplazar las que están aquí simbólicas, pasarlas a un lenguaje natural. Ahora bien, después hay que generar una tabla manual, una tabla de verdad manual y utilizar de nuevo el simulador de lógica de la UNAV. Y por último, utilizar las reglas de inferencia para demostrar la validez del argumento. De nuevo recordando que son las reglas de inferencia que me permiten tomar premisas y de ahí concluir otra premisa o ya llegar a la conclusión directamente. Recordando que hay tablas de las reglas de inferencia, entonces el trabajo no es aprender a hacer las reglas de inferencia, sino aprender a interpretar la tabla. Aprender a interpretar las situaciones en las que yo puedo aplicar una u otra de las reglas de inferencia. Supongamos que tenemos esta expresión. La que ustedes se van a encontrar o se han encontrado en el ejercicio 4 es una expresión más corta, porque miren que aquí tenemos P, Q, R y S. Tenemos 4 proposiciones simples, o sea que vamos a tener una tabla que tenga 2 a la 4 filas en esta situación. ¿Vale? Es una tabla larga, es una tabla compleja para realizar manualmente. En el simulador no, porque en el simulador es solamente escribir esta fórmula y él ya me da la fila final. El resultado de la tabla de verdad es la última columna, perdón. Y esa última columna es la que me permite determinar si hablamos de una contingencia, contradicción o tautología. No voy a indicarles, dado que es una tabla larga, tenemos poco tiempo. La tabla de verdad ya la estudiamos en la primera parte de la charla de hoy, ya la repasamos. Y además, como las tablas de verdad van a ser tablas de verdad con solo 3 proposiciones simples, entonces es suficiente con lo que ya explicamos al comienzo de la clase. Pero aquí solamente para indicar que uno, y para enfatizar la importancia del simulador, indico que es fácilmente
calculable en unos segundos la tabla de verdad cuando tenemos cuatro proposiciones simples. Mire que es una tabla grandísima, pero además lo importante acá es notar que se obtiene una tautología. Por ello se les pide a ustedes primero calcular la tabla de verdad, porque deben encontrar una tautología para poder proseguir. Si encuentran una tautología, si se tiene una tautología, se puede utilizar las reglas de inferencia o leyes de inferencia para realizar la demostración del argumento. Si no, no se puede proceder. Para los ejercicios que están propuestos en la guía de actividades, todos deben darles una tautología para que lo sepan y puedan realizar la última parte del ejercicio. Rápidamente, definición de proposiciones simples, todas deben estar en el contexto académico, pueden utilizar las mismas del ejercicio número 2. Entonces aquí tenemos ejemplos de proposiciones simples y acá les voy a recordar una técnica para que sea fácil la identificación. A cada proposición simple le van a dar un color. Puede ser resaltando, puede ser ustedes escribiendo con lapiceros de diferente color o colores de diferente color. Entonces tenemos aquí la expresión que me pide el problema. Coloco los mismos colores con los que definí el lenguaje natural acá, los coloco acá para las proposiciones y para los símbolos de los conectores voy a seguir utilizando el color naranja. Entonces, si yo soy juicioso y lo escribo tal cual como yo definí cada una de las proposiciones, me va a quedar esto. De hecho, observemos con estas flechas, bueno, no voy a utilizar flechas, voy a utilizar ese resaltador. Vamos a colocar una línea debajo verde y entonces tenemos arriba en la expresión simbólica lo que se está reemplazando y resaltando en el lenguaje natural en el párrafo de abajo. Entonces colocamos acá P, acá colocamos, vamos a decir que eso es negro, vamos a colocar negro. Como estoy representando, miren que aquí utilicé la I para representar este símbolo. Como estoy representando con color rosado, la O, miren que la coloco acá en rosado. Y miren que la coloco entre negro y rojo. Ahora continuemos. Hay una I antes. Y miren cómo reemplazo todo lo que está aquí resaltado. Bien, espero que hayan hecho ya la verificación. Tenemos ahora este otro paréntesis y este otro paréntesis me aparece con una I. Miren que siempre estoy utilizando para este símbolo, estoy utilizando la letra Y. ¿Vale? Ese conector. Además, ya aquí en la parte final, miren, vamos a señalar. Miren que está no un símbolo de paréntesis, sino un símbolo de llaves, que encierra todo lo que está a la izquierda. Lo que quiere decir es que todo lo que está a la izquierda implica lo que está a la derecha. O sea que ya después de cerrar esa llave, sigue una flecha hacia la derecha y esa es comúnmente reemplazarla con la palabra por lo tanto. Miren el color fucsia que consideré acá. Es el mismo color fucsia que tiene esta flecha que estoy encerrando aquí. ¿Y sigue qué? Sigue verde. Entonces coloco todo lo que representé con todo el lenguaje natural que utilicé para representar verde. Vale, de nuevo, estas frases en diferentes colores son las que yo definí previamente. Y las escribí tal cual. Y ya la última parte del ejercicio, después de realizar las tablas de verdad, de pasar al lenguaje natural, es demostrar la validez del argumento. Así que miremos para justamente este argumento, cómo es que se separan las diferentes premisas. Aquí lo coloqué de una forma más didáctica con diferentes colores. Aunque el libro a ustedes ya les presente esto así, vean de dónde viene. Vean cuáles son las diferentes premisas, las que están conectadas por el I.
Bien, entonces la conclusión es lo que está después del último entonces. Así que nos quedan las premisas para escribirla de forma más compacta. Miren que aquí estoy utilizando toda la palabra premisa y toda la palabra conclusión. Muchas veces cuando uno trabaja con símbolos necesita de una notación más compacta. Entonces miren que aquí solamente escribo P1, P2, P3, P4 para las premisas y la letra C para la conclusión. ¿Vale? Solo son comentarios, pero como ustedes se pueden encontrar en la literatura, tanto la palabra premisa como esta notación, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Miren los colores acá. Tenemos unos círculos azules con las letras correspondientes con los nombres que les damos a las premisas. Tenemos además unas líneas de diferentes colores que unen a los círculos. Además tenemos unos círculos naranja. Solamente tenemos dos por poner algún ejemplo. Y tenemos un círculo verde. Ese círculo verde es hacia donde se quiere llegar partiendo de la primera premisa. Necesitamos llegar a lo verde, que es la conclusión del argumento. Entonces, demostrar la validez de un argumento significa tomar esas premisas, tomar los círculos azules y conectarlos. No es necesario que los considere todos, o sea, no es necesario considerar todas las premisas, pero yo sí los debo conectar, cualquier pareja de ellas o varias parejas, las puedo conectar. Aquí tenemos las líneas de diferentes colores, o sea, yo puedo seguir una línea dada. Por ejemplo, en este punto P4, yo puedo directamente ya, solamente trabajando con las premisas azules, llegar a la conclusión, o sea, utilizar este camino. Pero yo también puedo, y eso pasa mucho, que con las premisas iniciales definir unas nuevas premisas que me permitan llegar a la conclusión. O sea, que yo necesito antes unos escalones previos. O sea, que por ejemplo, si yo considero primero estas dos, puedo obtener la premisa 5 y ya a partir de la premisa 5 llegar a la conclusión. A partir de P1 y P3 puedo obtener una nueva premisa P5 y después, por ejemplo, esa premisa P5 la puedo unir con la premisa P4 para obtener la conclusión. No existe una única manera de llegar a una conclusión porque existen muchas reglas de inferencia. Pero esa es la idea. Partir de las premisas para llegar a la conclusión. Puedo llegar directamente de las premisas si el ejercicio es fácil, pero si él es un poquito más complejo, voy a necesitar de obtener unas premisas intermedias y ya al final obtener la conclusión. Así que supongamos en nuestro ejemplo, miremos que tenemos acá el resumen de nuestras premisas. Si yo observo la premisa 2 y la premisa 3, miren el orden en que las acabo de escribir. Yo puedo invertir el orden, miren, yo puedo hacer lo que acabo de hacer. Coloqué primero P3 y después P2. ¿Por qué? Porque yo observo esa forma y esa forma me recuerda, mirando las reglas de inferencia, me recuerda al modus ponens, pero de todas formas tengo que verificarla con mucho cuidado. Entonces voy a escribir aquí la fórmula del modus ponens. Miren los colores. ¿Vale? Entonces cada color se le adjudica a una letra P o Q. Si yo hago esta identificación, observen los colores. Miren que tiene la misma estructura, solo que yo estoy considerando acá P, todo lo que está entre paréntesis. Pero tiene la misma estructura. De hecho, en la fórmula P o Q no necesariamente tiene que ser una única proposición simple, puede ser una proposición compuesta como lo que tenemos acá. Entonces miren los colores, hagan la identificación con los colores y según la conclusión que me da la fórmula, yo tengo que concluir azul. En mi caso concluyo azul, pero en mi caso azul sería R. Así que obtuve una nueva premisa, la llamo P5. Además de darle un nuevo nombre, yo tengo que indicar aquí a la derecha qué fue lo que hice. Entonces lo indico así.
y yo lo leería así. Se utilizó el modus ponendo ponens entre la premisa 3 y la premisa 2. Eso es una de las formas que más se utiliza para indicar cada uno de los pasos que se siguen en esas demostraciones. ¿Vale? Entonces, utilizando esas dos premisas, utilizando el modus ponendo ponens, obtuve esa nueva premisa P5. Ya tenemos P5, entonces se incrementó nuestro rectángulo azul. Tenemos una premisa adicional. Ahora, si yo considero P4 y P5, miren allí las flechas verdes, de nuevo me voy a revisar el modus ponendo ponens y verifico que tienen la misma estructura. Hago la identificación y observen por favor los colores. Así que la conclusión, según la fórmula, debe ser azul. Coloco entonces el azul que tengo y esa es una nueva premisa. Una premisa P6. Pero resulta que, bueno, y le indico así, ¿no? Miren, que es esencial colocar al lado en las demostraciones, colocar lo que se hizo. Colocar qué regla de diferencia se utilizó y entre qué premisas se utilizó esa regla de diferencia. Para que quien lea, o para ustedes mismos si lo leen en un futuro, entiendan qué fue lo que utilizaron. Además, se observa que esa premisa P6, a la que acabamos de llegar, es de hecho la misma conclusión. Con esta modus ponendo ponens entre 4 y 5 obtuve S, pero S correspondía a la conclusión del argumento. Si quieren me vuelvo rápidamente, muy rápidamente. Había que llegar a S, la conclusión era S. Entonces aquí me voy a colocar en la última diapositiva que estábamos considerando. Así que ya ahí termina nuestro problema, cuando llegamos a la conclusión. Entonces, por ello, miren, aquí había colocado P6, pero como coincide con la conclusión del argumento, entonces yo escribo solamente conclusión. Pero indico qué fue lo que se utilizó para llegar a esa conclusión en ese último paso. Bien, y ya con esto concluimos. Resulta que el camino que se utilizó fue, miren acá, se utilizaron las premisas 3 y 2 y se utilizó el modus ponendo ponens. Entonces, yo uní estas dos premisas, miren acá esta línea, y cuando utilicé el modus ponendo ponens, llegué a la premisa P5, que es esta que está acá. Ahora, yo consideré la premisa P5 y la uní con la premisa P4. Como indica acá, utilizando de nuevo el modus ponendo ponens, llegué hacia el punto final, que sería la conclusión. Esto no es necesario que lo hagan, obviamente, esto no lo tienen que hacer, esto solamente lo hago yo para explicarles la idea. Lo que deben hacer es este recuadro. Esa es la forma de aplicar las reglas de inferencia. ¿Vale? Y ya termino aquí, ahora sí es verdad que termino, solamente para mostrar que no existe una única forma de mostrar la validez del argumento. Consideramos el mismo argumento de antes, solo que ahora, y esto también les sirve a ustedes para que lo verifiquen cuando estén estudiando, si ustedes observan la premisa 3 y premisa 4 de la parte anterior, verificarán estas dos premisas, ¿vale? Recordando el silogismo hipotético y haciendo estas identificaciones, vemos que tienen la misma cara. Miren por favor los colores. ¿Vale? Comparen colores acá con colores acá. Así que si tienen la misma cara, según la fórmula, la conclusión debe ser rojo implica verde. Entonces concluyo rojo implica verde. E indico además lo que se hizo, un silogismo hipotético entre 3 y 4. Ahora me quedó esta nueva premisa, que es premisa 5. Lady pregunta, si solo tengo dos premisas y aplicando una ley a la primera y ya tengo la premisa 3, ¿qué es la conclusión? ¿Queda listo el ejercicio? Sí, pero una premisa solo se le puede, normalmente se le aplica a dos. Perdón, una ley de inferencia se le aplica a dos.
he visto algunos que cometen el error que de esto sacan una nueva premisa Q. No, solamente es válido cuando tenemos P y Q. Que de aquí, si esta es premisa 1, entonces yo puedo extraer una premisa 2 que sea P y puedo extraer una premisa 3 que sea Q. Eso sí se puede hacer, pero con esta no se puede hacer. ¿Vale? Ténganlo en cuenta. Pero si ustedes llegan utilizando correctamente las reglas de inferencia, siguiendo las reglas, si llegan en poquitos pasos, está bien hecho el ejercicio. Solamente seguir las reglas, solo que no hay un único camino. Pero cualquiera de los caminos utilizados deben respetar las reglas. Entonces, miren lo que les acabé de explicar. Esto sí se puede hacer. Por ejemplo, si ustedes tienen P1 igual a R y S, y tienen que la conclusión es S, entonces ustedes lo demuestran simplemente, escriben S y dicen que utilizaron la simplificación en P1. Y ya con ello, este significa la simplificación. Obtuvieron S y esa es la conclusión del argumento. ¿Vale? Pero entonces estábamos en el silogismo hipotético. Bueno, hicimos el silogismo hipotético y obtuvimos una nueva premisa 5. Si yo de nuevo reviso el modus ponendo ponens, porque como tengo acá en P5 tengo un entonces, yo reviso el modus ponendo ponens, miren los colores, les queda a ustedes de tarea verificar que si yo utilizo el modus ponendo ponens entre estas dos, puedo concluir S. ¿Vale? Entonces ya teníamos P5 y utilizando el modus ponendo ponens concluyó S. Recuerden que S es la conclusión del argumento. Entonces aquí seguimos otro camino. Recuerden que esto es solamente para explicarles, esto no lo deben hacer. Este diagrama. Aquí que se utilizó. Primero, consideramos silogismo hipotético entre 3 y 4. Entonces, entre 3 y 4 consideramos silogismo hipotético. A partir de ellas, utilizando el silogismo hipotético, calculamos P5. Y después ahora lo que se unió fueron P5 y P2. Y se utilizó el modus ponendo ponens entre P2 y P5. Modus ponendo ponens como se indica acá y se llegó a la conclusión. ¿Vale? Ese fue el camino que siguió, un camino diferente a la situación anterior. Pero igualmente fueron válidos porque se utilizaron correctamente la regla de diferencia. Y ya con ello terminamos entonces la charla del día de hoy. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bueno, termino porque ya son las 12. Ya vimos todos los temas necesarios para la realización de la misma tarea. Yo estaré revisando entonces los foros, retroalimentándoles. Por favor, recuerden que hasta el próximo jueves hay plazo de enviar a retroalimentar y hasta el próximo domingo hay plazo de ustedes enviar al entorno de evaluación el taller resuelto. ¿Vale? Entonces, por favor, si pueden, utilicen cualquier espacio que tengan para terminar ya esa tarea. Y eso sería todo si no hay más preguntas. Cualquier cuestión, por favor, me escriben al correo institucional o un correo interno por el Skype. Yo estaré pendiente, ¿vale? Muchísimas gracias entonces. En este momento voy a detener la grabación.